El presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Y además nos ha hecho perder 5 valiosos años en las sanas y necesarias relaciones que debe tener Chile con todos los países vecinos, incluyendo por supuesto a Bolivia. Y espero que el gobierno de Bolivia lea con atención y comprenda bien lo que en forma mayoritaria, clara y categórica ha afirmado la Corte Internacional de Justicia hoy en día. Porque hay muchos en Bolivia que han dicho de que esta causa va a continuar. Yo quiero decirles que si Bolivia insiste en ese camino de pretender por otras vías acceder a territorio, mar o soberanía chilena, no hay nada que conversar con Bolivia. Bien, escuchábamos allí al presidente Sebastián Piñera en su primera reacción desde el Palacio de la Moneda luego de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia que, como comentábamos hace algún momento, fue contundente en términos de rechazar cada uno de los puntos, cada uno de los argumentos jurídicos que había presentado Bolivia ante la Corte para obligar a Chile a negociar. No hay ninguna obligación, dijo la Corte durante esta jornada, y queremos analizar ya todo lo que conocíamos durante esta mañana. Estamos con Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gusto, así Hola, feliz de estar acá con ustedes. Paulina, intenso día, Paulina. Sí, intenso día. Paulina no ha parado, así que con mayor razón le agradecemos que esté acá. Normalmente uno ve excesos de optimismo, pero en el caso de lo que se venía para Chile, durante los últimos días como que se apoderó un clima de pesimismo, de que en ningún caso iba a haber un rechazo total a la demanda de Bolivia y que más bien, en el mejor de los casos para Chile, se iba a hallar alguna salida intermedia, ¿no? Hablando de estos fallos salomónicos, lo escuchamos harto antes del fallo de esta mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos empezamos a preocupar tanto? Y si a tu parecer ahí había una especie de prejuicio con respecto a lo que la Corte normalmente hace. A ver, yo creo que por un lado es indudable que como país estamos medio traumatizados, primero por el fallo con Perú y segundo el fallo de la excepción preliminar, porque evidentemente en ambos casos la sensación, más allá de lo que realmente ocurrió con esos fallos, era de pérdida. Entonces estaba ese sentimiento y, como tú dices, además se repite con bastante frecuencia que la Corte es salomónica, que la Corte es creativa, y esto dicho en un tono peyorativo respecto a la Corte. Que es política, que quién conoce esos jueces, que los jueces son... ¿Qué saben de la realidad de los países latinoamericanos? La verdad es que había mucho de eso. Por otro lado, yo creo también, y personalmente yo estaba un poco ansiosa y nerviosa, porque era un caso complejo y además jurídicamente era un caso, a diferencia del Silala, que es mucho más objetivo. En este caso era mucho de interpretación de normas, era mucho más abstracto. Había una posibilidad que la Corte interpretara determinados conceptos e ideas del derecho internacional en las cuales ella ya en casos anteriores había dado, digamos, cierta interpretación por la cual Bolivia, digamos, se toma esta interpretación y podría haber, efectivamente, la Corte haber estimado que había surgido esa obligación en base a ciertos argumentos de la Corte anteriores. Entonces yo creo que eso se sumó. Y en este sentimiento, y yo creo que estuvo bien el bajar un poco digamos, las expectativas. Además que el otro fallo también le había tocado a Piñera, entonces también podría haber aumentado eso, el temor, o como tú dices, la sensación de trauma. Ahora, hay otra interpretación que dice que efectivamente, cuando se toca el tema de que la Corte tiene un componente político en su fallo, de que eso en una de esas habría jugado a favor precisamente por la integración del tribunal, teniendo en cuenta que hay jueces chinos, indios, que todavía, u otros de otros países que todavía tienen problemas similares, y que esto podría, se dijo, escuché por ahí un analista, abrir una especie como de caja de Pandora, abrir la puerta, que sea el Tribunal de la Haya para que abra la puerta a exigencia de solicitudes similares. Mira, yo creo que cuando se dice que los jueces son políticos y fallan con consideraciones políticas, es cierto en el sentido de la política con mayúscula.
No el hecho de las banderas grandes, del libro del mar, de las canciones. No la política pequeña, dices no tú. esa política y del insulto. Yo creo que eso no influye. Pero sí influye concepciones que son jurídicas, pero al mismo tiempo son absolutamente políticas. Aquí hay muchos conceptos que estaban en juego que efectivamente tienen un altísimo componente político. Por ejemplo, el mismo concepto soberanía. La soberanía es un concepto jurídico, pero al mismo tiempo es un concepto de una carga política enorme. El concepto de Estado, el concepto de territorio y las relaciones internacionales. Más teniendo en cuenta cómo se fue precisamente haciendo soberanía en el norte grande, hoy día de Chile, antes de 1800, que no había precisamente una definición, y esto se fue precisamente creando sobre la base de tratados, en fin, pero era bastante líquida la definición. Por eso te digo, hay muchos conceptos que evolucionan en las relaciones internacionales, como el derecho internacional, no son estáticas, al contrario, son dinámicas. Y los jueces al mismo tiempo van teniendo ellos, muchos de ellos son académicos, o ellos han ejercido en otros tribunales internacionales, o ellos han trabajado en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde ellos ven justamente esta evolución. Y eso permea mucho. Ellos tienen su propia filosofía política, unida a los conceptos jurídicos, y eso se refleja en los fallos. Entonces, yo creo que sí, y también yo creo que hubo un elemento clave en esto también, y nosotros lo invocamos con mucha fuerza. Y eso es un concepto, y claramente hay una base política muy fuerte, en el sentido que las relaciones internacionales todos los días se están negociando, todos los días las delegaciones están intercambiando propuestas. Entonces, no estaban solamente atentos Chile y Bolivia con este fallo, estaban atentos todas las cancillerías del mundo, en el sentido que se podía crear un precedente que en ciertas condiciones, cuando tú pones sobre la mesa una propuesta, resulta que después falla la negociación, cobra independencia y después te dicen que tú estás obligado. O sea, había un tema, y eso... Un tema como de jurisprudencia, digamos, que fuera utilizado como... un precedente que después va a regir las relaciones internacionales, y evidentemente en ese punto yo creo que los jueces la pensaron. Sí, había un temor también, quizás, Paulina, y un temor quizás asociado a un general desconocimiento de cómo funciona el derecho internacional. Yo escuché a dirigentes políticos, columnistas, incluso supuestos intelectuales en redes sociales, que decían que aquí no había nada que discutir porque estaba el tratado y punto. Pero el derecho internacional también tiene como fuente, corrígeme si me equivoco, los principios generales del derecho, la equidad, que no es esa dimensión creativa arbitraria, sino que son parte de las fuentes del derecho internacional, ¿o no? Qué bueno que me haces esa pregunta. La justicia, para empezar. Miren, esos son conceptos que cuando uno dice, pero es que esto no está en la letra del papel. Claro, hay el derecho otros. internacional. O sea, de hecho acá somos extremadamente positivistas y lo que dice es lo que vale, pero muchas veces hay otro componente. Sí, lo que pasa es que el derecho internacional no tiene exactamente las mismas características del derecho interno, de partida. Hay muchas lógicas que son distintas, porque la comunidad internacional no es lo mismo que la comunidad política, el Estado-nación, ese concepto westfaliano del Estado, no es lo mismo que lo que ocurre en la comunidad internacional. Y desde el punto de vista de la fuente del derecho, efectivamente, la fuente del derecho está establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Carta, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las dos principales son justamente los tratados y la costumbre internacional. Y esa es una gran diferencia, porque en el orden interno la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Tiene que haber una remisión de la ley para que la costumbre constituya derecho. Pero en el derecho internacional es una de las principales fuentes, y es más, el derecho internacional nació como principalmente consuetudinario. Y luego están los principios generales del derecho, está la jurisprudencia y la doctrina que ayudan al juez a determinar las normas. Y yo he escuchado muchísimo, esta corte no falla en derecho, falla en equidad. Resulta que fueran incompatibles. Claro. Y la equidad es una fuente del derecho internacional establecido en el artículo 38, número 1, letra C, cuando habla de los principios generales del derecho, y ahí la equidad es un principio general del derecho. Tanto así que en nuestra demanda del Silala, uno de los argumentos que nosotros más vamos a invocar es la equidad, porque nosotros ahí estamos diciendo que como el río es internacional, se aplica el derecho fluvial consuetudinario, costumbre, y el principio es el uso razonable y equitativo de las aguas. Lo que inspira el derecho fluvial es la equidad, y nosotros la vamos a invocar como fuente. Estamos conversando con Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Paulina, ya empiezan a surgir, y era algo que
que temía probablemente el presidente Evo Morales, cuestionamientos desde el punto de vista político, pero también a la determinación de esta jugada tan riesgosa que tuvo malos resultados para Bolivia, ¿no? Y leí algunos analistas en Bolivia que dicen, esta gente no sabía nada, o sea, nos generaron un nivel de expectativas tremenda y la verdad es que la Corte fue clarísima en rechazar cada uno de esos puntos y esto fue un papelón desde el punto de vista jurídico. Para Bolivia, un balde. Para Bolivia, porque dice, o sea, nada de lo que se planteó fue aceptado. ¿A ti te parece que había algún argumento que pudiese poner en riesgo la postura de Chile realmente? ¿Me puedo sumar a esa pregunta? Quiero saber por cuánto fue esta goleada, porque quiero saber los descuentos. Porque cuando vimos los números, corrígeme si me equivoco, 12-3. 12-3 en términos deportivos es una goleada. Sí. Y acá también. Por eso digo. Entonces me gustaría saber cómo tú interpretas esa goleada. Aquí Bolivia no ganó absolutamente nada, ¿hubo alguno de los puntos? Es que fue un 12-3 en términos de la conformación de la Corte, pero fue un 8-0 en términos de los argumentos jurídicos presentados. O sea, ni siquiera por fue Bolivia. esgrimido por Evo Morales los votos Claro. de minoría, sino que se agarró de la resolución que ni siquiera exhortaba, que puede haber sido el mínimo, el desde, Claro. o lo último que pedía, que era exhortar a la negociación. No, era como ustedes tienen derecho también a negociar, pero... Explíqueme la diferencia entre el 12-3 versus el 8-0. El 12-3 es la conformación de la Corte, que dijo los votos, Chile, los los votos votos. finales. Chile no tiene obligación de negociar. El 8-0 es porque lo que hace, bueno, Paulina puede explicar mejor, no, porque estuvimos toda la mañana en eso, pero lo que hace es tomar cada uno de los argumentos jurídicos presentados por Bolivia en la Corte, que eran 8 en grandes rasgos, y decirle que no a No cada a uno todos. de O sea, ellos. pierde 8 veces 12-3. Claro. Claro. Ok. Ajá. Porque en el fondo ni siquiera la suma de los argumentos bolivianos dieron para algo. O sea, Perfecto. una vez creo que Claudio Grossman dijo 10 veces 0 es 0, no es 1. Una cosa así. Miren, mi explicación, yo creo que fue goleada, Ya. pero más que por el 12-3, es por lo que dice Andrea, es por el 8-0. Perfecto. Cada una de las cosas, los Sí. argumentos que puso Bolivia sobre la mesa, de manera abrumadora, los jueces de la Corte hicieron no. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en la excepción preliminar, que nosotros perdimos 14-2, y si pensamos más encima que esos dos votos disidentes no eran a favor de declararse incompetente, o sea, perdimos 16-0. Pero resulta que cuando uno lee el fallo, ese fallo dijo cosas importantísimas en favor de Chile, que despejaron muchísimo la cancha para lo de hoy día. Acotó la demanda, ¿no? La acotó, declaró, ya ahí quedó en claro muchísimas cosas. Entonces, tú puedes haber dicho, claro, si planteamos la lógica de solo mirar los votos, oye, goleada, ¿cierto? Muchos dijeron, y yo lo escuché, incluso después de haberle explicado un poco la importancia que tenía el fallo, yo escuchaba después a los mismos periodistas que me entrevistaban y que yo les daba la explicación de que, oye, ojo, el 14-2, atención, miren lo que dijo la Corte aquí. Es que Y al rato después los periodistas, era Paulina, boleta, era somos boleta. terribles. Entonces, ese fallo fue un 14, algunos, los tengo totalmente identificados, no se preocupen, no son ustedes. Bueno, pero ese fallo era un 14-2, pero sin embargo, ganamos muchísimo. La Corte dijo, primero, el Tratado de 1904 está vigente. Ya. Segundo, dijo, Bolivia no está pidiendo que esta Corte declare un acceso soberano al mar. Tercero, la Corte dijo, a lo más que puedo llegar, en el caso que yo reconozca esa obligación pendiente, es que La negociar. la obligación de conducta, negociar. Yo no puedo determinar el resultado. Con eso ya acotamos muchísimo. Claro, Y pero además, en ese del despeje momento- histórico desde 1904, 1920, 1950, 1974 y así. O sea, despejando también el escenario o intentona, digamos, negociación histórica uno por uno. Por eso, entonces, claro, la Corte se declaró competente. 14-2, tú miras solo eso y dices, oh, boleta. No, eso no fue boleta. Ganamos muchísimo. Ahora, siendo Cantan los coherente. triunfos morales. Es que Porque eso ese fue... es más que moral, porque efectivamente es fue... concreto. Exacto. Pero jurídico. fue Concreto. interpretado como lo que dice Cristóbal. Claro, un fue triunfo como, moral. ya, nos pasaron por arriba y estamos buscándole aquí alguna vuelta para poder encontrar que no nos fue tan mal, que es un poco lo que hace hoy día el presidente Evo Morales, que ya lo vamos a comentar. Pero en ese caso, en el caso de la excepción preliminar, sí tenía puntos importantes a favor de Chile que nosotros quizás no consideramos tan Mira, significativamente. De hecho, en su momento yo escribí una columna que le puse
lo confieso, me equivoqué. Claro, uno podría haber pensado, claro, ella dijo que no se interpusiera la excepción preliminar y resulta que ahora... ¿Y cuál era mi mensaje? Mi mensaje en ese momento, yo era contraria a que se interpusiera la excepción preliminar. ¿Por qué? Porque yo creía que había un riesgo muy alto a que la perdiéramos. Y políticamente eso iba a ser utilizado y efectivamente así fue. Sin embargo, atendiendo lo que dijo el fallo, yo dije, me equivoqué. Fue una buena decisión haber interpuesto la excepción preliminar. Y en esto yo quiero reconocer públicamente el trabajo de Felipe Bulnes, porque se ganó muchísimo en esa etapa de este proceso. Y efectivamente fue así. Y hoy día, yo creo que, además, algunos decían, ¡ay, qué rápido fue el fallo! Pensando en que los alegatos fueron en marzo y la sentencia fue ahora. Y en el caso de Perú, fueron 13 meses que se demoró la Corte. ¿Por qué? Porque muchos de los argumentos además ya se habían avanzado en la excepción preliminar. La Corte ya había conocido mucho. Y si vemos ahora el 12.3, efectivamente la Corte ya tenía clarito que esto no iba a una obligación de negociar. Que no lograron los bolivianos probar por ninguna de las fuentes la intención de Chile de obligarse. Y eso jurídicamente es muy importante. Eso quiero volver al de ahora, a la pregunta de Andrea. Vamos a este 8-0, al actual. Las 8 puntos de Bolivia fueron rechazados 12-3. Sí. Y esos 3, entonces, ese voto de minoría, consideró que Bolivia tenía razón y nosotros de alguna manera teníamos una obligación de negociar. ¿Esos 3 siguieron el libreto boliviano o innovaron en su interpretación? Sinceramente no me he leído los votos dicientes, no he tenido tiempo. Y cuando se lee el extracto de la sentencia, no te dicen cuál es el fundamento de los votos disidentes. Y yo durante el día no tenía tiempo. Claro. La verdad es que me tengo que leer el voto disidente para saber cuál fue la argumentación para que ellos estimaran que había obligación de negociar. No lo sé. Yo, además los fallos se leen enteros, se mastican, se razonan y tengo harta pega ahí estos días. Por lo tanto, Cristóbal, no te puedo decir porque no lo he leído, así que sinceramente lo reconozco. Paulina. Conmovedora tu respuesta. Siempre dijimos que el presidente Evo Morales iba aquí a buscar una manera de salir triunfador, aunque no fuese todo lo que buscaba Bolivia, iban a darle una vuelta. Menos en el caso de que se rechazara todo, que es el caso que vimos durante esta jornada. Sin embargo, bueno, pese a la cara que tenía el presidente durante la lectura del fallo y posteriormente cuando hace su primera aparición, trata de plantear, y después lo explica el vicepresidente Álvaro García Linera desde Bolivia, que aquí lo que establece la Corte es, primero, que hay temas pendientes entre Chile y Bolivia, y segundo, que se hace una invocación al diálogo entre ambas naciones. Pero si uno va al fallo, el fallo dice que esta decisión de la Corte no impide dialogar a ambos países. No dice, ya, ahora los llamamos. Ni siquiera dice eso, ¿no? Es una cosa bien de buenas palabras, pero no hay nada claro como para que realmente el gobierno boliviano se pueda agarrar de eso. Sinceramente no hay nada. No. Porque lo que hace la Corte al final es constatar lo que en el derecho internacional, la relación internacional existe. Y esto dice relación con que, efectivamente, cuando los estados tienen controversias, ya sean jurídicas o políticas, el derecho internacional, sobre todo después de 1945, lo que prohíbe es el uso de la fuerza para solucionar las controversias y al mismo tiempo te obliga a solucionar las controversias de manera pacífica. Y la Carta de las Naciones Unidas te establece, capítulo 6 de la Carta, te establece cuáles son los mecanismos de solución pacífico-controversia. Pero la Carta no te dice cuál es el orden de prelación, cómo lo tienes que hacer. Eso queda en la voluntad de las partes. Ese es el principio básico que informa esta parte del derecho internacional. Por lo tanto, lo que hizo la Corte fue repetir algo que todos sabemos, que es que las controversias se solucionan pacíficamente, a través de los mecanismos políticos, negociación directa, conciliación, buenos oficios, mediación, investigación de los hechos, o a través de los mecanismos jurídicos jurisdiccionales, como es el arreglo o solución judicial, que es justamente la Corte Internacional de Justicia, o el arbitraje internacional. Ahora, las partes eligen de común acuerdo, voluntad de las partes. Ahora, en consideración de eso mismo, bueno, todavía quedaría el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en base a este fallo no sería viable. No, el Consejo de Seguridad aquí nada. La intervención del Consejo de Seguridad se da en el caso que el Estado que pierde no quiere cumplir con un fallo, y el Estado vencedor tiene la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
que tiene la facultad de dictar recomendaciones o adoptar medidas para que el Estado incumplidor finalmente cumpla con el fallo. Además, el Pacto de Bogotá agrega otro antecedente que nos ha comentado mucho, que en ese caso, cuando uno de los estados del pacto no cumple una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el Estado que gana puede previamente recurrir al Consejo de Seguridad, citar a una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores para que los ministros de Relaciones Exteriores adopten las medidas necesarias para que el Estado incumplidor cumpla. Nada de eso aquí va a haber, porque en realidad sencillamente no hay obligación de negociar y Bolivia no nos puede llevar a ninguna de estas instancias. En un fallo que es inapelable. Es inapelable, y es inapelable por razones obvias, porque no hay un superior jerárquico de la Corte Internacional el cual revise los fundamentos del fallo. ¿Crees tú que la opinión pública nacional, porque más allá de los tratados que firman los estados, aquí como comenzamos hablando de un trauma que teníamos respecto de nuestras últimas actuaciones judiciales, ¿crees que esto puede ayudar a que la opinión pública tenga una visión de la Corte distinta y por lo tanto a temperar o a apaciguar esos ánimos medio chauvinistas, independentistas, de hay que salirse de todo lo multilateral? Casi que salgamos, como decía alguien en Twitter, salgámonos de eso de los derechos humanos. O sea, ni siquiera el Pacto de Bogotá o la ONU, salgámonos de los derechos humanos, porque eso suena marxista, porque eso suena... ¿Crees que de alguna manera esto es un poco un tapaboca? Quizás justamente porque no esperábamos ganar. Uno se suele juzgar, en tanto en derecho interno como internacional, a los jueces dependiendo si te dieron la razón. Sí. Usualmente eso uno lo hace. Pero ¿crees que esto pueda contribuir un poco a apaciguar esas voces desde el punto de vista político? Tú mismo dijiste que yo creo que es un logro civilizatorio que resolvamos nuestras controversias de manera pacífica. Pero si tú percibes que la Corte una y otra vez falla contra tus intereses, efectivamente es caldo de cultivo para que surjan discursos nacionalistas, populistas, por así decirlo, y que quizás quieran volver a un estado precivilizatorio y resolver estos asuntos por la vía del conflicto. Mal que mal, nosotros tenemos un ejército que quizás muchos ven mejor preparado que el boliviano. Bueno, ¿quieren mar? Vengan a buscarlo. No sé, estoy pensando como en algunos discursos que escuché. ¿Crees que esto valida un poco a la Corte? Yo creo que sí, y además con lo rotundo que fue este fallo. De verdad que no deja pero ni una ventanita abierta como para que Bolivia dijera, pero no, o sea, de verdad, todos los argumentos jurídicos sostenidos por Chile fueron aceptados. Y como tú dices, Cristóbal, es cierto, y no solamente nosotros tenemos actitud en el ámbito internacional, Siempre. También lo tenemos en el ámbito interno, o sea, Claro. Pensemos en un juicio interno que si la Corte no te da, o sea, o la Corte Suprema, Tribunal de Apelaciones, lo que sea, si no te da todo lo que tú pides, a los jueces son corruptos, están vendidos, no aplicaron el derecho. Y después si te da todo, no, si es bueno. Entonces, Claro, no es que fueron políticos a tu favor, es que aplicaron con estricto rigor el derecho. Sí. Además que, yo insisto, esto se trata de juicios, sea internacionales o sean internos, es lo mismo, la lógica es la misma. Aquí están partes, ambas invocan el derecho internacional, ambas contrataron los mejores equipos jurídicos del mundo, porque estos jueces que ustedes vieron ahí, ambos son los litigantes, pero de las ligas mayores. Claro. Que pasado mañana Se quedan mañana a otro- se va a dictar una sentencia en la Corte Internacional de Justicia en un caso de Irán contra Estados Unidos. Nada menos. O sea, cuando también me dicen, no, los grandes no litigan ante la Corte. Sí, Mentira. litigan todo, han litigado todo Mentira. últimamente. Cuando te dicen, no, los estados cada vez le están quitando competencia a la Corte. Mentira. Hay una forma de otorgarle competencia obligatoria a la Corte que a través de una declaración unilateral van 73 estados que lo han hecho. Y el último fue el Reino Unido en febrero del 2017. Para otorgarle competencia obligatoria a la Corte. Más todos los otros tratados internacionales que le entregan competencia. Se acaba de suscribir un tratado en que se le otorga competencia facultativa, pero se le entrega competencia a la Corte Internacional de Justicia. Otro más. Entonces, yo creo que sí, además somos un poco emocionales en eso, entonces ahora sí la Corte falla en derecho internacional, porque no encontró totalmente la razón. Ahora nos encanta la Corte Internacional. Pero yo creo que es bueno. Vamos a la Corte cada vez que surja una oportunidad. Pero yo creo Pero que hace que me llama la atención sobre todo porque en teoría es un avance civilizatorio recurrir a los mecanismos de solución de controversia pacíficos. Pero hay veces hay voces que parece que les gustaría retrotraernos a un estado donde esto se resolvía a combo limpio. Pero Bueno, yo viene el Pacto de Bogotá de eso, digamos, después de la guerra. Bueno, de hecho, yo también le quería decir algo que además
yo creo que también falta, y en eso yo de verdad, y lo digo humildemente, he tratado de aportar en ese sentido, de explicar cómo funciona esto. Porque en el caso de Perú contra Chile, si uno lee el fallo y si uno hubiese conocido bien los argumentos de Perú, uno podría darse cuenta que tal vez ganamos incluso más de lo que pudo haber sido. Esa es mi tesis, compañera Astroza. Porque el Tratado del 52 hablaba de 200 millas, pero no hablaba de paralelo. El Tratado del 54 hablaba de paralelo, pero no hablaba de 200 millas, hablaba de 12. Entonces, si tú y nuestra argumentación ahí, ¿dónde se sostenía? En los tratados internacionales. Era cosa que hubiera una fisura, iba a entrar el argumento de Perú. Y eso fue lo que ocurrió. Claro. Entonces, y además piensan ustedes que ganamos el paralelo y el hito número 1, 15-1. ¿Dónde vino la discusión? En la práctica, hasta dónde llegaba el millaje. Finalmente la Corte, con un criterio que yo critico, pero bueno, tenía su razonamiento en la Corte, llegó hasta la 80. Y luego se aplica la regla general, que es la línea de la equidistancia. Tiene su lógica también, entonces, pero hay que explicarla. Es que quizás hay que decirle a la gente, imagínate que tú no supieras de qué país eres. Imagina si tú no sabes si eres chileno, peruano o boliviano. ¿Qué es lo que te considerarías que es justo, de acuerdo al derecho y a todas sus fuentes, aplicar acá? Pero uno no hace eso. No hace este ese tipo de ejercicio. controversia a uno le importa ganar, a uno le Obvio. importa que la justicia del argumento. Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos y poner en contexto todo esto que ha pasado. Muchas gracias, Paulina. No, gracias a Gracias, usted. Paulina. Gracias.